confío en que vamos a llegar a encontrar un momento en donde también vas a tener la misma tecnología, te va a proveer la solución. Yo creo que los trabajos que se van a sustituir son aquellos trabajos que son absolutamente aburridos. A ver, ¿a ustedes les podría asustar un poco el tema de la inteligencia artificial? ¿O por el contrario es un tema que les puede apasionar hacia horrores? Un tema es mejor si se debate entre tres. Ivo. Miren, les voy a contar algo, chicos, para comenzar, que está muy relacionado con el tema, pero que me hace viajar a unos 15 o unos 16 o 17 años atrás, cuando comencé a enfrentarme a situaciones que yo pensé que de pana no iban a pasar nunca. Yo recuerdo que yo estaba, luego de haberme graduado de la universidad, luego de graduarme de la universidad, me fui a vivir a Inglaterra, ¿no? Y resulta que me compré un teléfono celular, de esos de los de tapita, los que se abrían. Los flip phones. Ajá, exactamente. Y resulta que ese teléfono celular tenía para hacer videos. Pero no solamente tenía para hacer videos, sino que un día descubrí que tenía para hacer videollamadas y recibí una videollamada. Y yo dije, ¿pero qué pasó aquí? Yo sentía que ya yo estaba en el mundo de los supersónicos y en esas imágenes o en esas escenas que yo pensaba que no iban a pasar nunca en la historia de la humanidad. Ya eso se quedó corto. O sea, ahí, desde ese entonces ya podríamos estar hablando de inteligencia artificial, Yo ¿no? tenía un beeper porque no Ajá. existían los celulares. ¿Los beepers eran cuáles? Los que Yo eran tenía como... un beeper. Chiquitico, los médicos. Como los buscapersonas. Ajá, un busca persona. Ok. ¿Tú cuál fue el primer acercamiento que llegaste a tener con tecnología que te haya impresionado? Le estás haciendo botar la cédula. Se me va a caer la cédula aquí. Pero yo recuerdo la primera vez que tuve contacto con la tecnología fue con una computadora Commodore, Ah, que probablemente la mayoría de ustedes no las conocieron, y era una computadora que se conectaba a tu televisor, y que por supuesto era en blanco y negro. Y lo que hacíamos en esa computadora, por supuesto no había apps, lo que estábamos era programando. Y esa fue la primera vez. Y para mí fue emocionante porque era un mundo desconocido, lo estaba haciendo por diversión y no sabía dónde iba a llevarme eso, o sea, qué era lo que estábamos haciendo y para qué. Pero fue como la primera vez que realmente tuve ese contacto con lo que era la computadora como tal. Bueno, aterricemos nuevamente en la actualidad. Entonces, sí, para no, mira, poder yo les puedo hablar... dar un ejemplo. Tú me puedes regalar una hoja blanca, Claro, las pero- tuyas. Porque yo les quiero explicar a la audiencia para que tengan idea del nivel de cambio que está Ajá. por el que está pasando la humanidad. Aquí ¿Necesitas tenemos lapicero una hoja, también? no, una hoja. Ok. Una hoja blanca, sencilla. Si yo doblo esta hoja en dos, la giro y la vuelvo a doblar, ¿cuántas veces tú crees que yo puedo doblar esta hoja? Tengo la capacidad de doblarla. Dime un número, tú, un número. 5 veces más. No, creo que un poquito más, como 10. Leo tiene razón, esta hoja la voy a Sí. poder doblar Ajá, unas uno. 7 veces. 2. No, ya había tenía 2 antes. Ajá, dos. Aquí voy por la. Aquí, sexta. Y espérate que voy una más. Y aquí tengo Ajá. 7 veces. Es lo Ok, máximo que puedo tranqui. doblar esta bola. Tiene este grosor. Ok. Si yo te digo que yo logro doblar esta hoja unas 50 veces, ¿qué grosor me dirías que tiene? O sea, si tiene, mira, como que tiene aquí como unos si 3 logro- centímetros y medio. Si yo lograra doblarla 50 veces, ¿qué grosor tendría? ¿Si tiene ahorita cuánto? No sé, mira, como... 2 centímetros. No, ahorita tengo como 3 y medio. Como 1,5, unos 75 centímetros. 75 centímetros. Bueno, si yo logro doblar esta hoja unas 50 veces, tendría una distancia equivalente de aquí al Sol, de la Tierra al Sol. Y si la doblo una vez más, fuera de la Tierra al Sol y de regreso. Eso es el poder de lo exponencial. Eso es como las cosas están cambiando hoy en el día en el mundo. O sea, están cambiando a un nivel exponencial. Nuestra mentalidad es lineal. Vamos todo el tiempo, o sea, el humano piensa muy lineal y la tecnología y los cambios son exponenciales. Vemos en la pandemia que esa curva subió un poquito. Yo soy de la que tiene la filosofía de hacer de la ñoña fertilizante, de las cosas malas, cosas buenas. Y yo creo que la pandemia nos trajo algo bueno, que fue que nos hizo adaptarnos un poco más a la tecnología. Entonces, hay que abrir la mente, Leo. O sea, ahorita lo que está Claro. pasando, que dices tú, los cambios hace años, es que no tenemos idea de la magnitud de los cambios que vienen en la humanidad. Entonces, yo creo que esta invitación de Ivo me parece sensacional para invitarlos a todos que abran la mente, porque lo que viene en el mundo es exponencial. Bueno, entonces aprovechemos esta oportunidad para decir feliz día, feliz tarde o feliz noche, depende de la parte del mundo en la que nos estén viendo en este momento, porque gracias a la tecnología, el maravilloso mundo 2.0, a la inteligencia artificial, nos pueden estar viendo en este momento en diferentes partes del planeta, En cualquier en parte cualquier del parte del planeta. planeta. Así que saludos para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Está con nosotros, aplauso por favor de pie, Isabela Bermúdez, consultora de marketing digital, speaker y host, y también Carlos Jiménez, speaker, experto en tendencias y estrategia digital. Bueno,
Familiarizándonos primero, chicos, ¿qué es la inteligencia artificial para comenzar a entenderlo todo desde la base? ¿Quién comienza? Bueno, la inteligencia artificial es más que una cosa particular, es como un paraguas que abarca muchas cosas, porque ahorita se está usando el término inteligencia artificial y se le aplica a muchas cosas, pero dentro de la inteligencia artificial hay varios componentes. Por ejemplo, el machine learning, que tiene que ver con cómo nosotros tenemos modelos matemáticos, modelos que nos permiten predecir resultados. Y muchas de las cosas que hoy día, como personas naturales, estamos viviendo, se basan en predicciones que hacen algunos modelos y que nos pueden, por ejemplo, recomendar películas, que nos pueden recomendar productos en una tienda online. Y básicamente esa es una de las aplicaciones que tiene que ver con inteligencia artificial. Luego tenemos el deep learning, que ya es distinto porque ya la computadora o estos sistemas se van retroalimentando y van aprendiendo. Pero en el fondo la inteligencia artificial, si la quisiéramos definir de una manera sencilla, en el fondo lo que está buscando es que las máquinas hagan o emulen comportamientos y habilidades que tienen los humanos. ¿Okay? A una capacidad exponencial, a una velocidad que no tienen los humanos. Claro, lo que tardaríamos nosotros en pensar y procesar a nivel de información para tener ciertos resultados, a lo mejor en minutos o en horas o posiblemente hasta en días, semanas, una máquina lo puede hacer en cuestión de segundos y además con una precisión Tienen procesadores más aceptable. rápidos y no tienen cansancio. Que es lo más importante No de duermen todo las eso. máquinas, entonces tienen una capacidad mucho más grande que el ser humano. A ver, ¿a ustedes les podría asustar un poco el tema de la inteligencia artificial? ¿O por el contrario es un tema que les puede apasionar hacia horrores? Personalmente yo estoy entre los dos extremos. Me fascina lo que está pasando. O sea, descubro una cantidad, un mundo de oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial. Definitivamente puede llevar la humanidad a otro nivel si es bien utilizada. Si es bien utilizada. Ahora, si es mal utilizada, la inteligencia artificial definitivamente puede tener unas connotaciones importantes. Y una cosa que pasa con la tecnología, y es que la tecnología avanza a una velocidad que no avanzan nuestras leyes, que no avanza la legislación. Entonces, así como avanzan los tecnólogos, tienen que avanzar los abogados, tienen que avanzar los gobiernos para poder regular todo eso que está pasando a la velocidad que está pasando. Entonces, yo creo que es como cualquier herramienta que tú tienes, que puede ser muy buena. Por ejemplo, yo tengo una piedra. Una piedra puede ser un pisapapel, una piedra puede construir una casa con una piedra, pero con una piedra también puedo herir a alguien. Entonces es lo mismo lo que está pasando. Tenemos una herramienta en las manos, que es la inteligencia artificial, queda en nosotros como humanidad, cómo lo usemos, cómo le demos esa entonación para saber si va a ser positiva o negativa. Por eso que yo siempre me enfoco mucho en la tecnología, pero también le doy mucha importancia al humano, porque yo creo que el futuro, más allá que sea desde la tecnología, el futuro es humano. Depende de nosotros como humanidad, cómo usemos esa herramienta y cómo le vayamos a sacar el provecho. Pero además siempre nos sorprende, ¿no? Porque a veces uno puede predecir ciertos comportamientos que vaya a tener la tecnología, tanto en nuestros oficios o en la vida cotidiana, pero de repente de la noche a la mañana hay un paso que es agigantado y tú te quedas corto en comparación a lo que tú pensabas que podría ser un gran avance. Entonces, a estas alturas de la vida, uno dice, ¿cómo van a cambiar las cosas? Mira, yo me anoto del lado de los... Sabes que hay como dos grandes corrientes y creo que Isa lo dibujó muy bien. Y Isa está como... Me estoy moviendo entre los dos polos. Tiene una polarización y es muy natural. Ahorita lo que está pasando, la balanza se está inclinando hacia el lado negativo en términos de la opinión pública. Por ejemplo, hay un estudio que publicó Pew Internet en los Estados Unidos que dice que más o menos como el 15% de los norteamericanos está entusiasmado con la inteligencia artificial. Pero tiene un 46% que está preocupado, que lo ve negativo. Es satánico, ¿no? eso yo lo he Entonces, escuchado. ahí lo que dice es que lo que está ganando ahorita en términos de la opinión pública en ese país, que podríamos decir que es un país donde la gente tiene un conocimiento, más o menos para que tengan una idea, 2/3 de la población hace referencia a que está familiarizado con algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, en un país donde hay una penetración importante, un 15% está preocupado, un 46%, y hay un grupo que está en el medio, que Isa estaría ahí, como que tiene cosas buenas, tienes malas. Yo me anoto desde el punto de vista de los tecno-optimistas, porque ese es un término que me gusta mucho, que me rescato de unos autores. Puede ser tecnopesimista, que es el que dice, es un poco la versión de Odisea 2021, Odisea del espacio. Oye, que la inteligencia artificial se va a apoderar y nos va... Yo soy más tecno-optimista. ¿Qué pasa? Que sí estoy consciente que en la transición... O sea, nosotros ahorita estamos viviendo un momento que me recuerda mucho
cuando empezamos a utilizar Internet. Ujú. Que era un momento donde había entusiasmo, pero también había gente que tenía miedo y había muchas dudas, no sabíamos para qué. Uno se conectaba a Internet y no tenía nada realmente como un propósito. Y ahorita estamos un poquito así. Y Pero está ya no bien. podemos vivir sin ella. Claro, exacto, pero hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Y el miedito ese es sabroso. Pero ¿qué pasa? Que siempre en las revoluciones tecnológicas y en todas las revoluciones hay un periodo de transición que es De complicado. adaptabilidad, Claro, pero Y ¿cuál eso es es lo que no, resistencia al eso cambio. sí es delicado. Claro, Resistencia al eso cambio. podría Tiene ser que ver uno de con los lo que tú principales hablabas. miedos. Claro. O sea, los principales miedos a los que se enfrenta el ser humano cuando habla de inteligencia artificial para ustedes podrían ser ¿cuáles? Bueno, cualquier cambio es incómodo para cualquier persona. Entonces yo creo que eso es una primera barrera. O sea, me estás cambiando la manera de operar. Necesito darle a mi cerebro nuevas instrucciones, necesito operar de manera distinta, necesito aprender algo nuevo y ya ahí eso hay una resistencia. Y después, bueno, efectivamente ves todos estos opiniones en todo el mediáticas que está pasando y efectivamente eso crea una incertidumbre en las personas. Yo creo y digo que estamos entrando en la era de la incertidumbre. Ahora ya es muy difícil saber qué es verdad y qué es falso. O sea, Bueno, pero eso, cuando pero, tú pero dices, eso tú podría eres- ser tú- como tú eres- maluco, porque que es muy fastidioso ¿qué es la vivir en una vida cordura? que O sea, esté llena de incertidumbre. Claro, ¿qué es la cordura? La cordura es saber qué es real y qué no es real. O sea, yo estoy de acuerdo porque tengo la razón o no la tengo. Ahora es que vemos que hay fake news, que eso ha estado ya hace rato, todo lo que es el media alimentado de fake news, pero ahora es que tengo fake news con fuentes donde ya yo no sé si una foto del Papa es el Papa o no es el Papa. Veo presidentes que yo no sé si el presidente es el presidente. Veo noticias que además vienen de una fuente que no son reales. Entonces ahora es cómo abrazo yo lo desconocido. Entonces, claro, evidentemente te estás Estamos en la enfrentando transición. a algo que Exacto. tú dices, ajá, ¿cómo hago yo para poder verificar? Entonces tienes que adaptarte como humanidad a saber que ya no puedes creer todo lo que ves. Ahora tienes que verificar fuentes, tienes que, o sea, entonces esos cambios generan, sí, dificultades y cosas en la gente que no son agradables. Hay una cosa que da mucho miedo también. Yo creo que eso es parte de la transición. Porque sabes que según los estudios, el último que llega son los gobiernos. Por ejemplo, el primero es el consumidor, la gente, pero luego vienen las empresas y de último el gobierno. Entonces, eso es muy delicado cuando tú requieres un marco jurídico, regular ciertas cosas. Entonces, va a haber un periodo de caos. Pero yo, que soy tecno-optimista, confío en que vamos a llegar a encontrar un momento en donde también vas a tener la misma tecnología, te va a proveer la solución para que tú puedas validar qué cosas son validadas y qué cosas no. Porque eso ya incluso ya está pasando, ya hay algunas aplicaciones que te empiezan a ayudar a identificar, no, esto fue generado por un robot o esto fue generado por una fuente auténtica. Entonces... Y yo creo que en el futuro le van a poner hasta porcentajes. Tienes 75% Eso. de esto está accurate, o sea, es certero. Yo creo que las aplicaciones van a tener que integrarle eso para que uno pueda tener la tranquilidad de saber esto sí viene de una fuente o no. Y yo creo, ¿sabes qué es importante, Leo? Tú que eres figura pública. Yo creo que ahora las figuras públicas van a tener una responsabilidad todavía aún más grande. Porque esa autoridad que te da saber esta fuente, yo sé que la información que me da un Leo Aldana, que me da un Romano Osinski, que me da una Shirley Bernaghi, es información que fue verificada. Y eso es lo que tiene hoy en día la fuente, porque yo sé que yo puedo confiar en ella porque sé que hizo la tarea. Y yo creo Volver que hoy a en lo día básico. la inteligencia artificial no sabemos quién hizo la tarea, pero esas figuras que hagan la tarea definitivamente van a tener un valor de credibilidad en la sociedad que va a ayudarle a impulsarlo Claro. en sus cosas. Mira, ya hemos visto sin duda que en los últimos años son muchos los trabajos que se consideran pueden ir, que pueden ser reemplazados. De hecho, ya muchos han sido reemplazados. Antes de comenzar el podcast, de hecho, hablábamos acerca de todos los procesos bancarios. Ya uno no tiene necesidad de ir al cajero, llenar la planilla, esta cola es para esto, es para lo otro. Ya todo lo que se tiene que hacer para el banco ya está en línea, uno lo puede hacer desde su teléfono celular, desde su computadora con muchísima facilidad. Pero hay mucha gente que sigue temiendo el perder su trabajo por culpa de la inteligencia artificial y por considerar que la inteligencia artificial puede sobrepasar la inteligencia humana. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo creo que los trabajos que se van a sustituir son aquellos trabajos que son absolutamente aburridos. ¿Cómo cuáles? Como cargar cajas, porque lo van a hacer los robots. Como Ujú. chequear, mire, deme el dinero. O sea, los trabajos que son automatizados, que son aburridos. Ese tipo de trabajos van a ser suplantados. Ahora, ¿qué trabajos no se van a suplantar? Los trabajos creativos. Los trabajos que requieran, ¿sabes? Ideas nuevas, que requieran un input humano, que requieran... además, yo te voy a decir una cosa, y yo que trabajo en tecnología, y tú también, Carlos, debes estar de acuerdo con esto, los humanos conectan con humanos. Bueno, Las personas conectan con personas. Al final tú no tienes a alguien que te diga, mira, aquí estoy, ¿sabes? O sea, esa necesidad va a estar siempre en el ser humano. Cuando tú vas a un médico, y por eso dicen que nuestros médicos venezolanos son grandiosos, porque dicen, a mí me dan un trato muy humano.
O sea, la gente quiere esa conexión, quiere que alguien se preocupe por ti, cómo estás, cómo te sientes, y eso no lo va a Sí. suplantar nadie. Entonces yo creo que la inteligencia sí vamos a suplantar muchísimos trabajos, pero se van a generar también otra cantidad de trabajos nuevos que van a ser mucho más divertidos. Entonces, en vez de tener la persona que va a programar la máquina, o sea, que va a estar atrás, bueno, vas a tener una persona que va a tener... El otro día me decía alguien, yo soy jardinero, entonces ahora van a haber robots haciendo la jardinería. Le dije, señor, compre el robot y alquílelo, ¿sabes? Claro. No tiene que usted estar, ¿sabes? Póngase de acuerdo, Mira, levante un fondo y Yo compre que el soy robot. tecnooptimista, uno de los puntos donde estoy más pesimista es ese, el del empleo. Porque si hay, vuelvo a la transición. ¿Qué pasa? Que hay un periodo de transición donde vamos a tener que aprender. Fíjate que Isa comentaba, tenemos que pensar distinto, tenemos que abrirnos, porque el tema no estamos acostumbrados a pensar de una manera. Y esa transición definitivamente sí va a ser complicada para mucha gente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un estudio que se hizo en Oxford, que es famoso, que estimó la probabilidad de los empleos que se iban a perder. ¿Cuáles son los empleos con más probabilidad de perderse? Call center. Toda atención al Servicios cliente. contables que son repetitivos y aburridos, como decía Isa. Agentes aduanales, porque son también temas que se automatizaron. Entonces, son muchos trabajos que no involucran creatividad, sino repetición. ¿Y cuáles son los trabajos que tienen potencial? Obviamente todos los que tienen que ver con tecnología, porque toda la inteligencia artificial al final son códigos, líneas de código que alguien escribe. La automatización involucra máquinas que hay que mantenerlas, porque no solamente es crear el teléfono, sino bueno, aquí hay una plataforma, aquí hay unos dispositivos, hay una economía alrededor de esto. Entonces, esas son oportunidades y, por supuesto, todo lo que es creativo, que definitivamente sí, es verdad, ahorita hay aplicaciones que te hacen unas fotos espectaculares solamente con una Pero descripción. ¿quién le da la descripción? Pero, exacto, ¿cuál es la mente que está detrás de esto? Entonces allí creo que eso es muy importante y les voy a confesar que yo como padre de 2 hijos que están en edad universitaria, fue uno de los temas que más estudié al principio, porque era wow. Y mis hijos se fueron por carreras, uno por carrera universitaria técnica de computación y la otra por el diseño. Y yo me quedé tranquilo y dije, oye, estos están bien encaminados. Están listos para el futuro. Porque si me hubiera dicho, voy a ser Claro. contador, yo, Dios mío, a menos que te vayas a dedicar a impuestos. Ajá. Pero esa transición es donde está el reto. Hablaste de bancos. Oye, cuando vino la transición, que ahorita ya no la recordamos, tú hablaste de banca en línea, pero hubo una transición. Pasamos de, yo soy más viejito y me acuerdo que la primera transición fue cuando me dieron una tarjeta y la podía meter en una máquina y me daba dinero. Eso era el futuro, en mi época eso era el Claro. futuro. Y eso fue una transición, aprender a usar el cajero. Después era el call center, que te daban un trato humano hasta que nadie te atendió y todas las opciones eran automatizadas. Y después entonces ahora me mandaron a la banca en línea. Y todavía los que son mayores que yo, los baby boomers, le están pidiendo ayuda a los hijos para que le paguen el teléfono, para que le hagan una transferencia. Ujú. Y ya Entonces- puedes pagar con la palma de tu mano. Tú puedes salir hoy en día a comprar en una tienda Amazon en Estados Unidos y puedes salir literalmente desnudo de tu casa y pagar y salir con una compra, porque no necesitas otra cosa que la palma de tu mano para pagar. Entonces ahí nos damos cuenta como el mundo está, como te digo, evolucionando. Entonces mi invitación, y otra vez insisto mucho, en que no nos podemos quedar como la rana hervida, que es que estamos nadando, Y felices, cómodo. tranquilos, cómodos en nuestra realidad, mientras la temperatura del agua está calentica y vamos nadando cómodos, y de repente esa rana, mira, se murió. ¿Por qué? Porque se cocinó viva y no se dio cuenta. ¿Qué pasa si tú agarras una rana y la metes en agua hervida de una vez, agua caliente, sale corriendo y pega un brinco? Entonces, ¿por qué? Porque reacciona ante el cambio. Claro. Entonces nosotros tenemos que estar listos a Que reaccionar por ante el cierto, cambio, porque el mundo está cambiando. la ranita somos cada uno de nosotros. eso. Pero también son las empresas. También, claro, porque las empresas están compuestas por personas. Porque los modelos de negocio Mm. van a estar sometidos a unos retos increíbles. Entonces, un tema, un desafío, vamos a decirlo De así, porque en agilidad. el fondo es una crisis. Sí, es una crisis. ¿Y qué es una crisis? Bueno, cuando tú vienes haciendo algo que ya no te funciona y tienes el desafío de buscar una nueva manera de funcionar
en ese ambiente. Claro, y esa nueva manera de funcionar también va a depender mucho de las nuevas generaciones, ¿no? Porque no se le puede pedir a una persona que tenga 80, 85 años que dijera toda esta información y estos procesos de negocio o de procesos que uno puede hacer para la vida diaria a una persona que tenga apenas 20 años. Tus hijos nacieron ya con teléfonos celulares y teniendo unos respuesta magos. absolutamente a todo, porque ustedes que son papás, ustedes saben que si el chamo o la chama o el niño o la niña les dice, mamá, ¿qué es tal cosa? Ah, bueno, tal, pero si de repente piensa que papá tiene más conocimiento acerca de este tema, dice, ay, voy con mi papá porque mi papá me va a solucionar y me va a dar la respuesta a esto. Ya no tiene necesidad de eso, porque el niño se va al teléfono celular, a la computadora y sabe todo lo que sabe mamá, sabe todo lo que sabe papá y lo que sabe la gente en No general. sabe todo, sabe más. Sabe muchísimo más, ¿ok? Exacto. Y con respecto a otro tema también, Isa, que hablabas acerca de los trabajos de mayor sensibilidad, ¿no? Los trabajos de procesos creativos. En la música podría también pasar muchísimo, porque de repente... O sea, la música a nivel de acordes, todo es matemático. Ya tú sabes que tú metes en tu computadora una música con la que tú quieras lograr ciertos efectos o resultados a la persona que vaya a disfrutar de ciertas canciones. Entonces dices, ok, entonces los acordes van por aquí, van por acá. Es matemática pura. Pero hay cierta fibra emocional que es la parte, esa parte humana, la parte de sentimientos, la parte del calor, la parte del contacto, la que aún no puede lograr la inteligencia artificial y es en donde todavía depende del ser humano para poder, bueno, conseguir esos objetivos. Ahora, puede ser, retomando la pregunta que hice hace rato, la inteligencia artificial más inteligente que la inteligencia emocional. humana. Ajá. La inteligencia emocional. Yo creo que tiene que haber un balance. O sea, porque, ¿sabes? Nosotros tenemos dos tipos de inteligencia, la inteligencia emocional y tenemos la inteligencia, ¿sabes? Intelectual. Intelectual. Y yo creo que las dos cosas tienen que saber coexistir. Y en la inteligencia, bueno, tenemos la inteligencia artificial, que en este caso suplanta nuestra mente, pero yo creo que es importantísimo para tener éxito en lo que hagamos, que tiene que tener ese componente humano. Claro. Por eso digo, yo vivo muy entre los dos polos, porque para mí en un polo no puede vivir sin el otro. Yo soy economista y recuerdo, tú hablaste, Isa, de los buscapersonas, de los beepers. Y yo me recuerdo en la época de los Blackberries, Ujú. que no están atrás. Habían cadenas que mandaban, que decían el BlackBerry es un instrumento del diablo. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí, sí. Porque entonces tú no hablas con tu familia, porque estás en el BlackBerry. Y yo como economista en ese momento siempre defendí la tecnología porque tengo confianza en el ser humano. Pero ahorita uso un concepto que aprendí en economía, que es que lo que escasea es lo que adquiere mayor valor. ¿Y qué es lo que va a escasear en un mundo de máquinas, en un mundo automatizado? El contacto humano. Por eso cuando uno va a una tienda como Ivo, que estamos aquí, y entramos y nos recibieron, bienvenidos, como uno, wow, casi que uno abraza a la persona y llora de emoción, porque lo escaso es el contacto humano. Entonces, en este caso, eso también genera una oportunidad. Son los factores diferenciadores. Es una oportunidad. Entonces, la tecnología no es nuestro enemigo. La tecnología es una herramienta, así como cuando el ser humano inventó la flecha o inventó cualquier tipo de herramienta, la rueda, que les permitió mejorar su calidad de vida. Esto hay que verlo como una herramienta que puede mejorar muchísimo en términos de salud, diagnóstico. Mucha gente se va a lo no negativo. sabes eso, Leo. Hay máquinas que tú ahorita te metes en una máquina así, te hace un diagnóstico completo de todo lo que puedes tener en el cuerpo en segundos. O sea que con Y esto además también- va a abaratar los costos muchísimo. Bueno, también en estos días escuchaba que alguien hablaba de la inteligencia artificial y hablaba también acerca de la longevidad que tenemos los seres humanos. Antes, cuando alguien tenía 40 años, no sé, yo tenía 5 o 10 años, y alguien que tenía mi edad, que tenía 40 años, tenía 50 años, ya era un abuelo, le quedaba poco tiempo de vida. Claro. Yo no sentía que En estaba cambio, más- ahora mírame a mí. Exacto. ahorita divino, No sé quiénes son 40, esos de 50 años. 40 Sí. Entonces, pero gracias a los avances de la ciencia, la medicina, mayor conciencia también en temas de la alimentación, los seres humanos cada vez somos más longevos. Y ya la gente está llegando a superar los 100 años con muchísima más facilidad de lo que podía haber pasado hace Mira, unos años atrás. tú hablaste Y de las dicen que- generaciones. Ajá. Perdón, los alfas. Agárrense, porque tú hablaste, no, los niños nacieron con el celular. Los alfas son la primera generación. De hecho, se les llama alfa porque es la primera letra del alfabeto griego, porque se nos acabó el alfabeto. Los Z fueron los últimos. Los alfas son los primeros consumidores o las primeras personas nacidas ya en el siglo XXI. Y dada esa mayor longevidad que tú estás diciendo, muchos de ellos van a vivir al siglo XXII. Y es interesante esto. Son personas que van a criarse y van a crecer en un mundo de inteligencia artificial. Ajá. Son personas que van a ser
van a crecer más rápido, van a ser adultos más rápido, pero van a ser más jóvenes más tiempo. Por eso que tú acabas de decir ahorita. Por la biogenética. No es lo mismo una persona de 40 años en los años 50 que una Claro. persona de 40 años en el año 2023. Entonces, estas personas van a vivir más, van a ser adultos más rápido, van a ser adultos más rápido, pero van a ser jóvenes más tiempo. Entonces, eso va a generar una cantidad de retos también. Y la tecnología nos puede ayudar, porque ahora nos viene un problema que hay que romper paradigmas, que es que cómo vamos a mantener a tanta gente que viva tantos años. Claro. Porque antes el modelo era, trabajas 30 años y te retiras 12, 15 años. Claro. Ahora trabajas 30 años para vivir 40, 50 años, no dan los números. Claro. Sí, mira, además tiene mucho sentido, porque en esta misma investigación, en esto que estaba viendo, hablaban acerca de la expectativa de vida del ser humano, pero además también decía que de los 18 a los 65 años se va a comenzar a considerar el periodo de juventud del ser humano. Y Ay, después me de los encanta. 65 años es que vamos a entrar en periodo de adultez. Y si lo ves así, nosotros estamos en plena pubertad. ¿no? Por eso te digo, me estamos encanta eso que comenzando a dices, vivir. Total. Ya me empezaron a salir pepas y todo. Pero así como en esta información decían que utiliza la inteligencia artificial y vive más, hay personas que dicen que enfrentándonos a la inteligencia artificial estamos entrando a un proceso de transición para la posible extinción de la raza humana. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Mira, tú habías preguntado, la inteligencia artificial, ¿hasta cuándo va a ser puede llegar a ser más inteligente? Hay una teoría, que es la teoría de la singularidad, que dice que hay un punto en que como la inteligencia artificial, todavía no hemos llegado ahí, por supuesto, pero es que todavía la inteligencia artificial que tenemos es muy básica. Lo que pasa es que, repito, nosotros estamos como cuando empezó Internet. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Mira esta maravilla! Y resulta que estos son los primeros pasos. Esta inteligencia artificial realmente se va a hacer inteligente. Se está superando cada todavía no vez. es muy inteligente. De hecho, uno se da cuenta cuando uno interactúa con estas aplicaciones y plataformas que no es tan inteligente. Claro. Es rápida, es eficiente, pero no siempre es tan inteligente. Va a llegar un momento que va a ser muy inteligente y este señor Kurz, que hizo la teoría de la singularidad, dice que va a llegar a un punto en donde puede llegar a ser más inteligente que el ser humano. Al final, eso hay que verlo, porque al final son códigos que la gente está haciendo y creo que vamos a evolucionar de una manera que todavía no nos las imaginamos en términos regulatorios, en términos de prácticas, etcétera. Así que yo sigo siendo optimista. Yo no creo que va a ser el fin de la raza humana. Por el contrario, creo que lo que sí van a cambiar es muchas cosas. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los nobles, la gente de nivel no trabajaba. El trabajo era una cosa vulgar. Y nosotros ahora al revés. Esta sociedad, la gente que trabaja es la gente productiva y eso puede empezar a cambiar. Puede empezar a cambiar porque va a llegar un momento que si todo está automatizado y las máquinas van a hacer muchos trabajos, vamos a tener mucho tiempo libre. ¿Te acuerdas de la película Wall-E? Espero que no nos pongamos gordos así de no hacer nada. Pero hay gente... Y con el dedo grande. Incluso Zuckerberg habla del salario universal, que es una manera de buscar una solución a que mucha gente se va a quedar sin... No va a tener que trabajar, pero oye, ¿cómo vives? Entonces hay toda una línea de pensamiento y de generación de políticas públicas alrededor de ese concepto, de generar un salario universal, Yo creo que todavía falta mucho. O sea, todavía esa es una discusión que creo que está bien tenerla. Pero qué bueno que se dé. Es Yo creo que es bueno que se dé. Pero Mira, todavía falta. A mí los miedos, hay cosas que sí me asustan de la inteligencia artificial. Como te digo, creo que es una herramienta que en malas manos es peligrosa. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede hacer códigos, puede codificar. O sea, son, por ejemplo, hackers que no se cansan. O sea, tú puedes decir, quiero que hackees la cuenta del Banco Mundial ya. Y deja esa máquina andando y está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mes, el año que le tome hasta lograr ese objetivo. Y lo puede lograr, porque es inteligente, es rápido. Entonces ahí viene el reto de, ¿quién es más inteligente? La inteligencia que le pusiste atrás a esto, la otra a esto. Entonces hay una batalla ahí que es importante. Y después también hay otro tema, que los humanos estamos desarrollando una cantidad de robots. Y aunque parece de película de ciencia ficción, y la gente no lo sabe, pero hay miles de robots, de máquinas que se están haciendo hoy en día. Y de verdad parece de película que jamás te lo creíste que pudiera pasar. ¿Qué pasa si esos robots que son alimentados por inteligencia artificial caen en malas manos y ¿sabes? Y están programados para algún tipo de destrucción? O donde están, por ejemplo, almacenados las cosas de plantas nucleares, ¿sabes?
Ajá, entonces si eso está conectado a cierta tecnología y cae en malas manos, entonces hay que saber hasta dónde llega la máquina y hasta dónde llega el humano y cuáles son esas barreras que hay que poner Los para límites. proteger lo que es verdaderamente importante. O sea, hasta dónde le vamos a dar límites a la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay grandes empresas que ahora están teniendo problemas, empresas de tecnología, de marcas que están aquí, que me dicen, mira, tenemos grandes empleados nuestros que están con información confidencial, trabajando con la inteligencia artificial para hacer su proceso más rápido. Pero claro, cuando tú trabajas con plataformas como ChatGPT, donde hay información pública que puede ser compartida, que la inteligencia artificial se alimenta con parte de eso, entonces, espérate, hay temas ya de límites, ¿no? Y de fronteras de que tanto puedes o no. Entonces están prohibiendo a las empresas el uso de esa inteligencia artificial porque hay información sensible que está cayendo en manos de todos. Entonces, sí tiene sus riesgos, como te digo, es cuestión de que más que el riesgo de la inteligencia artificial, el riesgo es del el humano que la use y con qué intención la usa. Entonces, por eso te digo, yo insisto mucho en que la gente tenemos como humanidad que fomentar el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero también tenemos que fomentar los valores. Claro. También tenemos que fomentar la ética, ¿sabes? La moral. Porque si no tenemos eso claro como humanidad, entonces teniendo estas herramientas tan poderosas en nuestra mano, puede venir algo mal. Claro, porque así como lo utilizamos para muchas cosas que pueden ser beneficiosas para el ser humano, hoy en día las guerras de las que hablamos hoy en día no son las mismas guerras de las que hablamos hace 50, 60, 70 años atrás, que de un país lanzaban una bomba a otro. Hoy en día las guerras son tecnológicas. La tecnología es lo que utilizan para poder presentar ese enfrentamiento. A ver, si aterrizamos en Venezuela, chicos, acá en Venezuela, en este momento estamos en Ivo de Naguanagua, en el estado Carabobo, y queremos poder explicar la manera en la que nosotros, aún sin saber que estamos utilizando la inteligencia artificial, a esas personas que no están muy familiarizadas con el tema, ¿cómo se lo diríamos? O sea, ¿de qué manera tú, a diario, o personas que están siempre en nuestro entorno, están utilizando la inteligencia artificial? Bueno, por ejemplo, los chatbots. Ajá, ¿qué es un chatbot? Un chatbot los es famosos que tú chatbots. agarras y le escribes a alguien, hola, mira, estoy interesada en no sé qué. Espérate, un momento, alguien le va a atender. En WhatsApp, por ejemplo, cuando tú usas WhatsApp, que te dice, en estos momentos ya alguien lo atenderá. Eso es inteligencia artificial. Okay. Eso es alguien que tú le metiste un prompt, o sea, una instrucción que le dice, mira, cuando alguien escriba, tú le vas a responder esto. Entonces te dice, presione 1, cuando llamas a un call center, presione 1, presione 2, presione 3, o sea, de alguna manera eso te está diciendo, mira, esta es la indicación, este es el proceso que tienes que seguir y esta es la respuesta. Entonces, nosotros tenemos mucho tiempo trabajando con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hasta ahora que se vuelve un auge, hasta ahora que todo el mundo está hablando, porque ya de alguna manera se democratizó. Antes eran las grandes empresas que tenían acceso a esta inteligencia artificial, ahora cualquiera que ustedes que nos están escuchando meten en Google inteligencia artificial y van a conseguir cientos de herramientas que le van a facilitar la vida en mil cantidad de aspectos, como puede ser hacer resúmenes, como puede ser crear imágenes, como puede hacer un asistente virtual. O sea, hay muchísimas herramientas que hoy en día están disponibles para usarlo y bueno, por eso estamos hablando tanto de eso. A ver, acabas de decir prompt. ¿De qué manera podríamos definir en español el prompt? Isa, ¿tiene una definición exacta? Chico, yo no se la he dado, pero creo que puede ser una instrucción. Sí, Una es como un instrucción comando, podría ser. Un comando, una indicación. instrucción. Como un comando. O sea, y necesitamos ser muy precisos en los prompts para poder tener la información que nosotros vamos queriendo. Hay que ser muy preciso. O sea, para poder explicarles, el prompt entonces es una indicación o un comando que se le da a través del internet, el teléfono celular, la computadora, para que te arroje el resultado que tú estás queriendo, que puede ir desde lo más simple, como decir, hazme un ensayo acerca... hazme un resumen de la Biblia. Un resumen de la Biblia o un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, hasta cosas que pueden ser muchísimo más complejas y en algunos casos incluso hasta llegar a tener errores y la persona, el humano, decirle no cubriste, o sea, no alcanzaste mis expectativas. La verdad es que estuviste muy por debajo de las expectativas que yo tenía y entonces llegas y te responde y dice, disculpa, mejoraré cada día más para poder satisfacerse. Entonces es como una especie de esclavo hasta lo que uno puede tener para que siempre pueda cumplir todo. Nunca me han dicho ese símilis, ¿verdad? Me Tienes gusta, razón. me Es gusta. como un Lo entiendo, esclavito lo que entiendo. siempre vas a tener. Porque Que además, trabaja. Claro, porque además nunca se va a quejar. ¿Sabes? No es como de repente algún personal que tú vayas a tener y si te regañan en algún momento, bueno, si eres muy obstinado y lo Bueno, te mandan pueden mal. regañar. El otro día a mí Claro. se me ocurrió preguntarle, dije, investígame toda la información que tienes de Isabela Bermúdez. Y me dijo, no, eso no es ético. Yo no puedo investigar información de personas, de otra persona. Ojo, pero eso fue con ChatGPT. Yo también, yo soy nerd. Entonces yo tengo acceso, por ejemplo, a Bing. Y en Bing metí, mira, quiero la información y me salió todo. Isabela Bermúdez, experta en marketing digital, no sé qué, tiene tantos seguidores en Instagram. Entonces agarro de 3 fuentes, porque además Bing te dice cuáles son las fuentes y con función de esto te doy el perfil de Isabela Bermúdez. Entonces sí, o sea, tienes, pero hay unas que tienen un poco más de ética, como puede haber sido ChatGPT, que me dijo, no, esto no es ético que tú estés investigando a una persona, ¿sabes? Una figura
personal y no te va a dar esa información. Pero sí, hay de todo. ¿Qué es el chat GPT? Chat GPT, bueno, te doy a ti para que... Bueno, es una He hablado aplicación que se basa en inteligencia artificial, básicamente que permite que los usuarios accedan a la información. Fíjate que esto es muy interesante. ¿Por qué tanto ruido con ChatGPT? A pesar de que, como decía Isa hace rato, tenemos tiempo usando la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando vemos Netflix y Netflix nos recomienda nuevos títulos, eso se basa en inteligencia artificial. Cuando hemos comprado en Amazon o en algunas tiendas online nos recomiendan productos. Exacto. ¿Te gustó este? Bueno, también te gusta este. Muchas personas hoy día usamos los que llaman wearables o estos relojes inteligentes, que también muchos se basan en aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Es decir, muchos usuarios utilizan aplicaciones o funcionalidades sin saberlo. Pero aquí hay algo interesante con lo del ChatGPT, que es que el principal uso de Internet hoy día son las búsquedas de información. Eso es lo que la mayoría de la gente hace en Internet. Buscar en Google. Buscar en Google. Después comunicarse con email y las redes sociales. Donde, por cierto, las redes sociales, cada generación la usa para cosas diferentes, finalidades diferentes. Los más viejos lo usan como si fuera un medio tradicional, buscar información. Entonces, la magia de ChatGPT es que es una disrupción en la manera como buscamos. Porque tú ahorita cuando buscas en Google, tú, por ejemplo, si tú hubieras puesto Isabel Bermúdez o Isabela Bermuda, Isa Bermuda, te iba a dar todas las fuentes que están mejor posicionadas sobre ella, pero tú te tienes que meter a leerlas, tienes que hacer un análisis, tienes que jerarquizar, resumir. Y la ventaja de ChatGPT es que es una herramienta que con base a la inteligencia artificial potencia, te da la respuesta en el acto. Potencia el acto de la búsqueda. Y esa es la magia. Que si yo le pregunto, claro, ya Es no como le puedo un preguntar buscador, por Isa es como un Google, Bermúdez. pero en esteroides. Pero exactamente, O sea, que tú le dices, potenciar. o sea, no te da las ideas o las páginas que tienen esa información, sino de una vez te da la respuesta en el acto. Te entrega Y eso la es bello, respuesta. lo que ha hecho la empresa que lo creó, OpenAI, es espectacular. Pero no solo es ChatGPT, todo el mundo habla de ChatGPT porque digamos que fue la primera que salió así, digamos, democratizando todo este tema de la Masivo. inteligencia artificial, pero también está la gente de Microsoft con uno que se llama Bing. Está, bueno, ya yo tuve la suerte de probar Bard, el de Google, que le dieron acceso a una gente que estábamos en la lista de espera. Y yo me imaginé que la de Google iba a ser absolutamente loco. Porque si alguien tiene información nuestra es Google. Google sabe todo. Claro, Google claro. sabe que yo estoy aquí ahorita, en este instante, porque tengo Google Maps que venía prendido en el carro, tienen acceso a mi Gmail, todos Tu mis correos, correo. cómo escribo, cómo hablo, tienen acceso a todas mis búsquedas, a todos mis intereses, tienen acceso a mi browser, o sea, a mi explorador, donde además entonces pueden ver todas las páginas que a mí me gustan. O sea, yo dije, bueno, o sea, yo si hay alguna inteligencia artificial que yo todavía la he puesto, es a la de Google con Bard. Sin embargo, no está al nivel de ChatGPT ahorita. Para ustedes sigue siendo la más avanzada, ¿verdad? Para mí es la más Mire, avanzada. hicieron como un ejercicio a ver cuál era la diferencia o la similitud que existía entre respuestas de alguna de estas aplicaciones ante preguntas iguales, ¿no? Entonces le preguntan, no recuerdo si fue GPT o fue otra, pero bueno, hicieron el ejercicio con dos, entonces como trágico además, como ponían el ejemplo, porque le decía, si tú entras a un cuarto en donde hay 10 asesinos y matas uno, ¿cuántos asesinos quedan? ¿Sabes cuál es el caso? No, pero entonces, me horroriza. sí, claro, el cuento es feo, pero mira, a lo que voy. Entonces dice, si entras a un cuarto y hay 10 asesinos y matas a uno, ¿cuántos quedas? Entonces una de estas aplicaciones dice, si matas a un asesino de los 10 que estaban en el cuarto, quedan 9. Ok, entonces se van para la otra y le dice, mira, la misma pregunta, y le dice, quedan 10. Y le dice, ay, aquí se peló. Entonces después como que reformula la pregunta y le dice, pero ¿por qué quedan 10 y maté a uno? Porque si tú entraste, tú eres un nuevo asesino. Por lo tanto, siguen habiendo 10. Entonces la verdad es que la capacidad de discernir muchas veces nos puede sorprender muchísimo. Claro, claro. O sea, a mí me parece que es impresionante todo. No, lo es que- impresionante. Lo que yo he logrado hacer con esas herramientas de inteligencia artificial es bárbaro. De verdad, es divino, es sabroso. Tú le puedes decir, escríbeme un libro en tan solo un clic que hable de marketing digital. Y tú vas a tener un libro escrito con un solo clic escrito de marketing digital. Además, tú le puedes decir, tú le puedes entrenar. Yo le digo, quiero que ahora en adelante actúes como un experto en marketing digital y le doy toda mi información completa. Yo le tengo que setear en ese prompt, esa instrucción, tú lo seteas y le dices, yo quiero que tú seas esto. Yo le puedo decir y todo, escribe como si fueras Elon Musk. Y vas a escribir esto y esto y esto. Entonces tú le das, o él dice, tú eres un experto y tienes el compendio de los mejores 20 expertos del mundo en esto y vas a escribir esto. Entonces, tú lo más importante de ese prompt, de esa instrucción, es tú saber
y poner a la inteligencia artificial en el papel que es. Es decir, yo soy un dentista, soy un experto en ventas, soy una tienda de tecnología. ¿Quién eres tú? O sea, él se sitúa en ese formato de experticia y a partir de ahí te empieza a generar la información. Tú le dices además, quiero que me lo escribas en formato de un libro o quiero que me lo escribas en 2 líneas. Y automáticamente entonces él te va a hacer el resumen de información según lo que tú le estás dando la instrucción. Y además le das el tono de voz. Entonces le dice, quiero que además que sea persuasivo, que tenga un toque de humor y que además sea muy alegre. O le puedes decir, mira, que sea muy formal. Y hay otro tema también en los prompts, en las instrucciones, que es la temperatura. Que dependiendo de qué tanta temperatura tú le pongas, él va a ser más o menos creativo. Es decir, te va a dar una información súper exacta que consiguió o le va a poner un toque de creatividad, entonces va a empezar a juntar una idea por aquí y una idea por allá. Entonces es fascinante, pero sobre todo es eso. O sea, no es que la inteligencia artificial hace todo por ti, sino que tú tienes que saber usar la inteligencia artificial. Entonces, yendo un poco a tu pregunta anterior, dice, Isa, ¿esto va a sustituir trabajo? Sí, pero quien los va a tener son esas personas que sepan usar la inteligencia artificial. No sabes la cantidad, subió 39%, ahorita que salió un reporte, informe de los empleos a nivel mundial y del World Economic Forum, y decía que 39% ha aumentado la demanda de personas que sepan hacer prompts para inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay demanda de trabajo, quien no tenga puede empezar a aprender de esto. ¿Y hasta qué punto podemos nosotros confiar en un modelo que nos está resolviendo las tareas del día a día? Yo creo que no, o sea, como les dije, estamos en la era de la incertidumbre. Exacto. En la era de la incertidumbre, nuestro trabajo ahí sí trabajo de saber verificar tus fuentes, de saber dónde está la información, porque definitivamente nos va a costar mucho. O sea, ya no podemos caer en esa fascinación de que vi una noticia y empezar a rebotarla como dicen por ahí, la vieja del cafetal, ¿sabes? Que empieza la gente a mandar cosas como cadenas. locas, las cadenas en WhatsApp. Claro. O sea, hay una responsabilidad grande otra vez como humanidad porque puedes causar caos mundiales cuando tú empiezas a girar información como no es. Entonces hay que verificar las fuentes. Hoy en día es más que nunca importante verificar las fuentes antes de comenzar a hablar, porque ya tú no sabes. Mira, tú ves las imágenes que genera la inteligencia artificial y ya es muy difícil decir esta imagen es verdad o es mentira. Entonces es importante que nosotros dudemos. Yo creo que es un momento para dudar. Es importante dudar y es un momento importante verificar. Hay que involucrarse, experimentar con Y criterios. ser curiosos, Porque además, ser estamos curiosos, o sea, buscar. En una transición donde todavía hay cosas que y el mismo, por ejemplo, lo que tú decías, que ChatGPT es un poco más responsable, y fíjate que él cuando te da resultados te advierte. Oye, cuidado, ¿sabes? Como que el mismo ChatGPT te está diciendo, bájale 2. Te da información, pero verifícala. Verifícalo, porque estamos todavía en un momento en donde... Es que hay citas, hay ensayos científicos que están falsos, porque, claro, la inteligencia artificial se alimenta de la información que tú le das. Claro. De la información y si yo lo alimento con datos falsos, va a arrojarle a la humanidad datos falsos. Entonces viene la jerarquía ahí de decir, ¿qué fuente tiene la suficiente autoridad para alimentar esto? Entonces ahora, por ejemplo, Google y todas esas empresas grandes lo que están haciendo es que las fuentes que tengan autoridad son fuentes que están empezando a darle mayor prioridad para alimentar la base. Por ejemplo, antes hablamos del SEO, que es la optimización en motores de búsqueda, ¿no? Cuando tú estás en Google, ¿cuál te parece más? Entonces ahora todo eso SEO, ese posicionamiento en las páginas web va a estar alimentada mucho por la autoridad. ¿Qué tan veraz es esta fuente? No tanto porque qué tanto la gente lo busca, qué tanto está en el código metido tantas veces la palabra, como ha sido el SEO tradicional, sino que ahora va a ser más qué tan veraz es esta fuente en función de la veracidad. Por eso yo creo que ahorita el tema de la credibilidad que puede tener cada uno como fuente, como persona, va a ser más importante. Eso es lo que te va a ayudar a ti a rankear mejor y que todas las plataformas y las personas digan, esta persona sí es veraz, esta persona yo puedo creer, me da certidumbre, me da, ¿sabes? Esa, como te digo, en esa área de la incertidumbre me da la tranquilidad. A nivel académico, ¿qué tantos cambios podríamos estar sufriendo, sobre todo a niveles de pensum, como lo puede ser en el caso de la educación superior o hasta la misma primaria? Porque ya hoy en día no tiene tanto sentido, ¿sabes? El que a los chamos o al que a los niños les manden a hacer unas tareas porque se va para internet, para Google o con inteligencia artificial, llega, copia, pega y aquí está mi trabajo y tiene, por supuesto, la información correcta para sacar 20 sobre 20 o 10 sobre 10. O sea, a nivel de sistemas educativos, no sé si tienen algo de información de lo que está pasando en Latinoamérica o en el mundo, porque ya la formación o el conocimiento que deben estar adquiriendo los niños va cambiando, ya no puede ser exactamente igual. Fíjate que cuando se van dando los cambios y estas revoluciones, el impacto de la revolución o de los cambios en los sectores no es universal. No a todo el mundo le impacte de manera igual. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que fueron afectados por el Internet? Los medios impresos.
Claro. Tú que eres un comunicador social. Después, más recientemente, fue la televisión, con el tema del streaming. Entonces, la educación, ahora es que realmente le viene el tema fuerte. Un poco lo que se habla, estudios que he leído sobre el tema del futuro de la educación en un mundo de inteligencia artificial, es que la educación, el modelo como tal que tenemos hoy, tiene que cambiar. Por ejemplo, las profesiones, muchas van a tener que acortarse en tiempo, porque lo que va a pasar es que vamos a tener que estar estudiando cosas más concretas. La educación se va a hacer mucho más vertical, no tan horizontal. silos. De hecho, volvemos a la antigua Grecia. Toda esta gente que estudiaba y que sabían de muchas cosas. Claro, Y después nos eruditas. fuimos especializando. Pero ahora vamos a llegar a un nivel todavía mucho más específico. El tema del estudio va a ser en periodos mucho más cortos, porque ir a como en mi época, estudiar 4 o 5 años en la universidad es impensable en términos del futuro. Oye, no va a ser inútil. Entonces vas a tener que hacer estudios mucho más cortos. Todas las universidades están migrando a estudios mucho más Exactamente. cortos. La Ya, gente además sí. quiere resultados rápidos. Porque además las nuevas Exactamente. generaciones están acostumbradas a lo automático. A la inmediatez. O sea, a la inmediatez. Yo me metí, entonces claro, tú le dices a alguien, tengo 5 años en una carrera que además me tengo que endeudar, no sé qué, para poder pagar Ese la es otro carrera. paradigma dedicado que está cambiando. Entonces las universidades ahora están recortando los programas, entregando cosas mucho más especializadas. La gente mira, ya vemos gente que está trabajando en grandes empresas, en Google, en grandes empresas y han aprendido No se todo lo que graduaron saben en la en universidad. YouTube. Han Exacto. aprendido y son estupendos en lo que hacen. Entonces, las universidades, yo creo que hay un reto. Yo soy profesora universitaria, estoy en la junta directiva de una universidad y mi gran reto con las universidades es tenemos que ser ágiles. Claro. Porque entre que estas grandes estructuras se están adaptando y adaptamos los currículums, ya el mundo cambió. Como les expliqué en el principio, el cambio es exponencial. Entonces, sin las empresas, las universidades, no somos ágiles, no vamos a ser más efectivos. Entonces, ¿quiénes están ahorita? La gente haciendo mucho dinero. La educación en línea, o sea, toda la gente que está haciendo cursos, los especialistas en ciertas materias están haciendo millones, pero no millones, es una industria de billones de dólares, de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque están entregando conocimiento rápido, aplicable en tiempos cortos y claro, como no son estructuras grandes, sino son profesionales que montan sus cosas ya con especialistas como el profe Rich, que pronto estará también aquí en este podcast, bueno, están teniendo resultados y están generando una cantidad de dinero importante. Entonces, las universidades tienen un reto y eso, en la educación, los colegios tienen un reto. El otro día mi hijo también, mamá, tengo que hacer un ensayo de no sé qué cosa en inglés. Y de repente veo que llega a los 2 segundos y yo, gordo, pero tan rápido lo hiciste. Me dice, mamá, es que dejaste la computadora abierta. Y entonces agarré y le escribí al chat y ya aquí está listo la cuestión. Y yo, bueno, y mi esposo me veía indignado como que, ¿tú qué? Y yo le dije, no, me parece estupendo que sepas que tienes esa herramienta. Pero Criterio. tienes que aprender de la otra manera porque la profesora lo que quiere es que tú aprendas a escribir. ¿Entiendes? Pero sí hay que ver como, bueno, hay profesores de colegio, un profesor creo que fue en China, no sé, en Asia, desarrollaron un software que te permite saber si ese contenido, y de hecho hay una aplicación que está en internet también, que te permite saber si ese contenido fue generado por inteligencia artificial o no. Como una herramienta para los profesores para que digan, mira, esto es plagio o esto ¿sabes? Ya lo están utilizando en muchos colegios para controlar el uso indebido de estas aplicaciones. Bueno, fíjate que en el grupo del condominio, todos estamos en un grupo de condominio, ¿verdad? El edificio de la urbanización. Sí, no queda No, otra. y por suerte, eso es como Yo el sí. grupo de las mamás ¿En del serio? colegio. Bueno, yo descubrí que No sé qué es peor. No, yo descubrí que en mi edificio es una quincallería. Venden Ojo, de todo. amo a las mamás que son maravillosas. Venden de pero todo en mi no se edificio. me da. Bueno, el hecho es que me sorprendió que hace un par de días una vecina escribe por el grupo del condominio y dice, alguien imprime, alguien tiene para imprimir. Y a mí me sorprendió. Yo dije, a estas alturas de la vida la gente todavía está imprimiendo para llevar un trabajo al colegio, ¿sabes? Y yo dije, bueno, pero es que hasta hace nada se hacía así, ¿por qué me sorprende tanto? Pero es que creo que va avanzando todo muchísimo más rápido y como además no estoy familiarizado, porque no es como en tu caso que tienes que eres mamá, que tienes que estar haciendo trabajo para el colegio, a mí me sorprendió muchísimo. Pero bueno, ese es otro punto. Lo que sí, estamos hablando del sistema educativo acá, en el mundo, en el planeta Tierra en general, ¿cuál es el país que está a la vanguardia y a los que podríamos estar viendo desde más lejos porque son los más avanzados en tema de inteligencia artificial para vivir su día a día? Claro. Bueno, fíjate, hay algo que está pasando interesante en China, porque cuando hablamos al principio del impacto, estamos en Venezuela, son cosas que tocamos a lo largo de esta conversación. El impacto más fuerte, sobre todo lo van a tener los países manufactureros. ¿Por qué? Porque por el tema de la automatización. O sea, si nosotros tenemos un país que todavía tiene un porcentaje importante de una economía de servicios, el impacto es menor.
que el de China, por ejemplo. En China Mucha manufactura. En China es increíble, como es mucha manufactura que se basaba en mano de obra barata. Los chinos creo que hicieron algo increíble. Yo tengo 10 años que no voy a China. La última vez que fue hace 10 años. El tema es la manufactura, las grandes factorías, mano de obra barata. Eso ha ido cambiando porque China va sumando creo que son 30, 40 millones de personas todos los años a la clase media. Entonces, en la medida que tú vas desarrollándote, vas perdiendo competitividad en mano de obra, pero ellos hicieron algo muy bien, que es que la estrategia ha sido irse a la robotización. Y la cantidad de robots, que Isa también lo mencionó, hay muchos robots hoy día, millones. En China es increíble y creo que es una apuesta que tiene todo el sentido del mundo. Porque si mi ventaja competitiva es mano de obra barata, pero ahora tengo la herramienta que me está dando la inteligencia artificial y la robótica, que además es combinada, es increíble. Poderosa. Porque es el robot con inteligencia. Claro. Es hardware y software, así como cualquiera de estos equipos que Y tenemos hoy en aquí. día lo más humano al ojo, a la percepción del ojo posible. Porque antes uno pensaba en robot, uno pensaba en robotines, en los Sí, supersónicos. bueno, porque uno se imagina que un robot es humanoide, pero hay muchos robots que no tienen nada que ver con humanoide, pero tienen habilidades de manufacturar, de hacer cosas. Entonces, Pero los de Boss, o sea, es impresionante. O sea, entonces en lo de China, por ejemplo, brincan, creo saltan. que yo en esa lista metería China, sí. por supuesto, sin dudarlo. Y bueno, por supuesto Estados Unidos, porque ahorita en la conversación cuando hemos estado hablando, por ejemplo, que habló de Google, habló de Bing, que pertenece a Microsoft. O sea, estamos hablando de corporaciones norteamericanas, aunque son globales hoy día, ¿no? Por supuesto, pero son empresas, hay mucho de este conocimiento que se está generando también en los Estados Unidos. O sea, que yo diría que en la lista, y fíjate que tiene mucho que ver con la geopolítica actual. ¿Quiénes son las áreas o los países que están luchando por el poderío. dominio? Lo que era en una época el poderío militar, que todavía es importante, hoy día es el poderío tecnológico. ¿Quiénes están luchando por ese poderío tecnológico? China, los Estados Unidos, Rusia en cierta medida, porque también hay mucho tema de software y de... Bueno, todos estos hackers famosos son rusos. Por cierto, vean la película de Tetris. Ajá. Tiene que ver ¿sí? con Rusia, ¿saben? Buenísima, buenísima. Entonces, todas esas grandes potencias están invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial y robótica porque hay obviamente un tema geopolítico de importancia. Es como yo tengo capacidades que me pueden dar una posición privilegiada en lo que es la geopolítica global. ¿Ok? Sí, sí, no, yo estoy súper de acuerdo. Yo he visto videos de lo que está pasando en China, sobre todo a nivel de educación. Hay una escuela en particular que está haciendo unos experimentos porque ellos, bueno, están como probando el MVP, o sea, ese producto mínimo viable para saber si eso lo ponen más expansivo a nivel de la nación. Y cuando tú ves a los niños que están estudiando, tú lo ves que tienen una especie de Sensor. cintillo, un sensor en la cabeza, y ellos estudian con el sensor en la cabeza donde se está midiendo los tiempos de atención de los niños y cada cuánto el niño necesita algo distinto, y entonces están poniendo la educación personalizada por cada niño, cuánto tiempo se mantiene sentado, cuánto es el tiempo de aburrimiento, y entonces cómo le están dando, o sea, es una cosa loca, porque claro, nosotros como papás sabemos que cada niño es distinto y que cada educación para cada uno es distinto, y ellos efectivamente en China lo saben y están haciendo una cantidad de cosas para que cada niño tenga lo que necesita cuando lo necesita, y están apoyándose mucho en la inteligencia artificial para poder darle la educación y potenciar esas habilidades propias de cada niño, porque cada niño tiene distintos intereses. Claro. Hay niños que son más matemáticos, hay niños que son más artistas. Entonces, bueno, identificar cuáles son esas fortalezas para poder, a través de la ayuda de la inteligencia artificial, poder potenciar esas cualidades, esas capacidades. Y yendo a eso, Leo, al tema de la educación, yo quiero aprovechar para hablar de un tema que ojalá alguien importante que me esté escuchando aquí en nuestro país. A mí me parece importantísimo entender la brecha social que nos va a traer todo lo que es la inteligencia artificial. Imagínense esas personas que están entrenándose con inteligencia artificial, que tienen acceso no solo al hardware, sino tienen acceso al software, a las máquinas, que pueden aprender, esos niños que están aprendiendo a programar desde chiquitos, que están aprendiendo que se puede utilizar la inteligencia artificial, la ventaja competitiva que van a tener a nivel mundial con respecto a los que no tienen acceso a una computadora, a los que no tienen acceso a un software, a los que no tienen acceso a una inteligencia artificial. Eso a mí es una de las cosas que más me preocupa, porque esa brecha, esa distancia entre uno y otro va a ser muy marcada. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por tratar de hacer que eso sea más democratizado. Y a mí me preocupa, por ejemplo, en el hecho de Venezuela, que no tenemos acceso, por ejemplo, a ChatGPT.
Los venezolanos no tenemos eso bloqueado, no tenemos acceso a eso que está pasando en el mundo. Entonces nos vamos a quedar como esa rana hervida que hablábamos. Si yo los quiero invitar, que bueno, que hablamos de ChatGPT, que hablamos de BART, que hablamos de Bing, que son tecnologías que efectivamente son más difíciles, pero hay muchísimas otras. Por ejemplo, los invito, y si me pueden escribir abajo, Write Sonic. Es una herramienta que está gratis, que puede entrar cualquiera. Simplemente entra un momentico y pueden empezar a experimentar y a conocer lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que como venezolanos tenemos ese deber de no quedarnos como la rana hervida, no entender que es China, que es Estados Unidos, que es Rusia. Nosotros creo que tenemos unas capacidades enormes. O sea, en su momento fuimos una potencia, ¿no? Entonces, qué bonito pensar que el Internet nos da acceso a todas las cosas que pasan en el mundo y que, bueno, que generemos esa curiosidad por tratar de aprender. Y, bueno, métanse en Internet. Hay miles de herramientas gratuitas que no necesariamente son ChatGPT para que puedan conocer lo que está pasando y, bueno, podamos surgir como sociedad. Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros, por tomarse este tiempo. El mensaje final para todas las personas que nos están viendo, teniendo en cuenta que, bueno, nos pueden estar viendo personas desde los 5 años de edad hasta los 90 años de edad. ¿Hacia dónde crees tú que vamos, Isa? Y tu conclusión y cariño que le puedas tener a la inteligencia artificial. Mira, yo lo primero que quiero es a la gente es invitarlo a que lo que tenemos que cambiar es la mente. O sea, lo que yo quiero que se lleven de aquí es que abran la mente al cambio, que abran la mente a que vamos, o sea, un mindset exponencial. O sea, más allá de hablar de la inteligencia artificial, el desarrollo exponencial, es que nuestra mente tiene que ser exponencial. Sean curiosos, investiguen, aprovechen las herramientas que nos da la inteligencia artificial para potenciar nuestro potencial. O sea, lo que nosotros somos como humanidad, con esa herramienta lo podemos hacer todavía aún más. Entonces sean curiosos, sean venezolanos que nos hagan orgullosos. Usen la tecnología para crecer en habilidades y poder hacer cosas maravillosas. Y como digo yo, solo haciendo cosas locas sucede lo extraordinario. Así que si les parece loco la inteligencia artificial, vayan ahí, que ahí van a poder hacer cosas extraordinarias. Por tu parte, Carlos, tu conclusión para todas las generaciones que nos puedan estar viendo acerca de la inteligencia artificial. Sí, cómo no. Bueno, yo los invito primero a que veamos a la tecnología como una herramienta que nos puede permitir hacer cosas maravillosas. No solamente le hablo a la persona, que definitivamente creo que tenemos que tratar de entender esto, aplicarlo, sino también al negocio. El primer paso, muchas empresas que seguramente también nos van a estar viendo, o emprendedores, empresarios, van a estar pensando, wow, ¿y esto cómo aplica para mí? ¿Cómo esto va a afectar mi modelo de negocio, mi empresa? ¿Cómo yo me voy a reinsertar en un mundo de automatización y de inteligencia artificial? Entonces los invito a que vayan paso a paso. Y el primer paso es que toda la inteligencia artificial se basa en datos, se basa en información. Y una de las cosas que hemos identificado en Venezuela es que hay muchísimos negocios que no llevan los datos, que no tienen datos de calidad, que no tienen información en bases de datos. Entonces, de hecho, hay muchos negocios que ni siquiera tienen un sistema administrativo, un ERP, sino que algunas tiendas tienen una cosa en Excel y no está integrado. Entonces, mi recomendación es a que mientras van aprendiendo, mientras van preparándose en el negocio, aprendan y empiecen a utilizar la data. El valor de los datos. La información es fundamental para todo esto. Y si ustedes aprenden a utilizarlo, pero no tienen información, van a estar a medias, van a estar cortos. Y la información, por ahí dicen que la información es poder. No, para mí la información es necesaria y lo que da el poder es la utilización de la información, saber usar la información. Entonces tienen que tener las dos cosas. Tengan la información, los datos, pero aprendan a utilizarlo. Y esa es la combinación poderosa. Bueno, y yo creería que tener la mayor conciencia posible de lo que estamos viviendo, porque pensamos que es algo que va a venir y que va a llegar, cuando por el contrario ya lo estamos viviendo. El futuro llegó. Mira, yo lo llamo el efecto tsunami. Digo, mira, cuando tú estás en la playa y tú dices, cuando venga el tsunami salimos corriendo. Si yo veo la ola, salgo corriendo. Eso es la inteligencia artificial. Y es la manera sencilla de explicar este concepto de la exponencialidad. La exponencialidad, que a veces nos cuesta entenderlo porque es un concepto matemático, aunque Isa lo explicó buenísimo con lo del papel, es el tsunami. Si usted está en la playa y usted se queda tranquilo porque hay una alerta de tsunami y usted dice, no, vale, vamos a quedarnos aquí un ratico llevando sol y cuando venga la ola salimos corriendo, no le va a dar tiempo.
la ola lo va a arropar. Se queda Así como que la rana hervida. caramba. Se queda como la rana hervida. Este cual. podcast es la alerta del tsunami. Así. Miren, gracias por Despierta y reacciona, es el momento. Eso es correcto. Isabela Bermúdez, consultora de marketing digital, speaker y host. Bueno, además ahorita es host hasta radio. Estamos en la misma casa. Locutora, Isa, ¿cómo te está Feliz, yendo en la radio? emocionada, cumpliendo un sueño que tenía ahí chiquita, que se lo debía a la Isa de 5 años. Lo que tenía ese escuché hace sueño. unos días y eso me encantó. Sí, Así feliz, que bueno. feliz. Bueno, pero agradecer a Ivo, creo que es importante agradecer a Ivo que nos trajo acá a Valencia para compartir con ustedes, abrirles esa mente. Así que de verdad, darles las gracias a ti, Leo, también, Carlos. Qué rico rato conversar con todos ustedes y bueno, dejarlos con esa idea de que el futuro llegó y que hay que expandir la mente. Así es, lo máximo. Y Carlos Jiménez, speaker, experto en tendencias y estrategia y estratega digital. Gracias por acompañarnos. Gracias Miren, a todos. ¿vieron los televisores que están por allá? No, lo Sí. quiero todo. No, tú no sabes esos televisores. No, ahorita nos vamos a pasear en No, la pero tienda, por ¿no? supuesto. Porque además uno siente que es que porque uno se mete dentro No, del y televisor. yo me siento como más chiquita de repente. Uno se involucra en Ay, la tecnología, ¿verdad? Cómo nos ha arropado. Pero aquí estamos, para vivirla, para disfrutarla y para ser lo más responsable posible. Es el momento de aplicar cada una de estas herramientas. Nos despedimos. Yo soy Leo Aldana desde Ivo, Naguanagua, estado Carabobo. La tan añorada inteligencia artificial ya está aquí, ya es una realidad. Robotina, te me quedaste corta, mamadita. Chao, chao. Un abrazo en banda ancha. Chao. Un tema es mejor si se debate entre tres. Ivo.